Bueno, esta presentación es acercándonos a la experiencia de discapacidad en región metropolitana. ¿Y por qué acercándonos a la experiencia? Porque la verdad es que la discapacidad es un tema bien complejo y que es imposible conocer el tema de la discapacidad sino a través de las personas que la viven a diario. Eh, Como muchas y muchos de ustedes sabrán, la discapacidad es un concepto que cambia en el tiempo, ¿no? Antiguamente podemos conocer las experiencias incluso trágicas y fatales que eran para muchos grupos de personas con discapacidad, lo que se conoce como el modelo moral. Y este modelo, ¿qué hacía? Que las personas con discapacidad, al ser distintas, al ser diferentes de eso que se llama, entre comillas, normal, o la mayoría de las personas, ¿no? O también conocido como mayoría estadística, lamentablemente sufrían graves consecuencias, exclusiones y muchas veces hasta la muerte, ¿no? Básicamente por esa reacción que tenía la sociedad a lo desconocido o al que no era estándar, ¿ya? Ya entrado el siglo XX uno puede conversar de la discapacidad en términos del modelo médico o biomédico, ¿no? Aquí aparecen con fuerza todas las líneas y los procesos de rehabilitación, ¿no? Creación de carreras del ámbito de la salud y rehabilitación que van a apoyar estos procesos, la creación de ayudas técnicas, sillas de ruedas, por ejemplo, bastones, pensemos también en audífonos u otras ayudas para poder incorporar, ¿no?, a las personas con discapacidad. Sin embargo, este modelo, el problema que tenía es que a las personas con discapacidad las reducía a un diagnóstico, ¿sí? O sea, no eran escuchadas como personas, sino como diagnóstico. Y eso también genera un proceso de molestia porque las personas eran vistas como cosas y como cosas niños, ¿no? Era eso lo más penoso. Y sin embargo, podríamos decir que hoy día, en lo que estamos, que el modelo social que aquí describo es una imagen donde es una persona, es una modelo ciega que está siendo llevada por una persona de lazarillo en una pasarela, ¿ya? ¿Qué muestra este modelo? Que en realidad las personas con discapacidad pueden hacer lo que quieran, son personas con sujetos de derecho y como tales pueden participar de todas las instancias de la sociedad. Y no necesariamente tienen que estar ancladas a un diagnóstico o ser simplemente excluidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos modelos? Son dos cosas. Una, que de alguna manera todos existen, ¿ya? No es que han dejado de existir en modelos médicos, tampoco en moral. La exclusión de las personas con discapacidad y verlas como extrañas, como raras, todavía continúa en muchas comunidades, en muchos grupos, y el modelo médico también tiene su efecto, ¿ya? De todavía verlas como algo que la discapacidad es exclusivamente un problema de la medicina o de los médicos, y eso es falso, ¿no? Y lo tercero que es importante destacar, que esta visión de las personas del modelo social es solamente posible porque las personas con discapacidad se han organizado a nivel mundial, ¿no?, a nivel regional, y han generado una serie de movimientos sociales y organizaciones explicando que son personas que tienen derechos. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta esto, que lo que estamos conversando ahora, tanto la creación de la mesa como lo demás, es un esfuerzo colectivo histórico de las personas con discapacidad para mostrarse y ser reconocidas como personas. Dicho esto, entremos en la metodología. Bueno, como he dicho acá entonces, el desafío actual de investigar a la discapacidad y a la inclusión eh, es hacerlo como fenómenos complejos y transversales a la sociedad, cuyas características son dinámicas y multidimensionales. Por lo tanto, poder acercarnos a conocer este fenómeno, necesitamos al menos despliegues de metodologías cuantitativas y cualitativas. Y eso fue lo que hicimos nosotros entonces en este estudio, ¿no? Por un lado, la metodología cualitativa fue abordada en los precongresos, ¿no?, y en los encuentros regionales, y lo cuantitativo en la encuesta regional que se hizo a personas con discapacidad, cuidadoras e instituciones. Y las componentes de lo que trabajamos fue gestión del riesgo, educación, vivienda, accesibilidad, trabajo, salud, cambio climático, COVID-19 y discriminación. Esas categorías que fueron exploradas tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo son las que estudiamos y analizamos como necesarias para poder tener una primera impresión en este estudio. Y bueno, como un primer análisis, ¿no?, esto ya para ir cerrando mi presentación,
dentro de los elementos que fueron dichos en la parte cualitativa, ¿no? En los precongresos, aparece, por ejemplo, que la discriminación es algo que está totalmente presente hoy día, ¿no? O sea, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no? Del modelo moral, efectivamente, todavía la discriminación es cotidiana para las personas con discapacidad. El trabajo es una situación pendiente, ¿no? Es una situación pendiente que, a pesar de que existen estudios realizados en Chile que muestran que la productividad, ¿no? Puede ser incluso mayor en personas con discapacidad, hay un prejuicio, ¿no? De considerarlas que en realidad no pueden tener un puesto de trabajo. La educación es también un tema pendiente, ¿no? Que plantea que en realidad cuando la persona cumple 26 años, después no tiene otras opciones de seguir educándose, formándose o tener algún grado de inserción laboral. Por lo tanto, aquí es importante poder repensar qué estamos entendiendo como educación, ¿no? Es aquí algo muy relevante. El tema de la gestión inclusiva del riesgo, bueno, es un tema fundamental donde es necesario incorporar a las personas con discapacidad en la construcción y la toma de decisiones, ¿no? Y en cuanto a vivienda, esto es una cosa que me pareció muy, muy interesante, que hay una absoluta conciencia de este tema, ¿no? Planteando que, y en verdad, desde las ciencias sociales se puede plantear como un hecho social. Todas las personas, ¿no? Vamos a envejecer, y probablemente todas las personas vamos a estar expuestas a situaciones de discapacidad. Por lo tanto, la vivienda tiene que conceptualizar esto y poder concretarlo, ¿no? A nivel regional. Y finalmente, el COVID-19, bueno, ¿qué demostró? Que es necesario considerar medidas inclusivas en el manejo de la pandemia, ¿no? Eso es algo, y que por lo tanto de aquí para adelante necesitamos considerar, porque sin embargo, en realidad todavía no superamos la pandemia, pero cuando la superemos, que es la esperanza, ¿cierto?, de todos quienes estamos acá, no sabemos si en el futuro va a haber otras, por lo tanto, esto tiene que estar preparado antes. El cambio climático, esto es muy interesante, en todos los congresos había una profunda conciencia de este problema, y las propuestas entre todas las que se hicieron, por ejemplo, que era necesario crear y aumentar la cantidad de espacios de reciclaje y desechos inclusivos en región metropolitana. Recuerda que esto es solo un primer análisis, así que estoy dando algunos ejemplos concretos para esta presentación. Y la accesibilidad, esto es un tema muy importante que, de hecho, a propósito recojo las palabras de la presentación anterior de don Luis, ¿cierto? Que habló de la conectividad y de las nuevas formas que tiene ahora el gobierno como para poder avanzar en esto, ¿no? Es que efectivamente una de las complejidades que tenemos en la región metropolitana es que conviven al mismo tiempo comunas urbanas con comunas rurales, ¿no? Y en ese intercambio, ¿no? Y conexión hay mucho por hacer todavía en términos de inclusión, ¿no? Necesitamos crear una cadena de transporte inclusiva y ahí hay mucho por lo cual trabajar. Y finalmente, el tema de la salud, ¿no? Implica no olvidar a las personas con discapacidad en la atención, ¿ya? Y aquí se genera un fenómeno bien interesante porque las personas con discapacidad a veces se ven expuestas a prejuicios, ¿no? De por el hecho de llegar en silla de rueda o bastón, por poner un ejemplo, ¿no? La atención podría focalizarse sobre eso y no sobre otras necesidades que pudieran tener, tal cual es el ejemplo hoy día de la salud mental, que a propósito de la pandemia y el encierro es una demanda. Por lo tanto, aquí tenemos también otro elemento para poder trabajar no solamente de ahora, sino que aquí para adelante con una mirada de futuro. Así que les agradezco que me hayan escuchado. Como les comenté, este es un primer eh, análisis, algo preliminar respecto a los estudios, así que dejarle mis agradecimientos por asistir hoy y felicitar y agradecer a todas las personas que participaron de los encuentros y de las encuestas. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, Karen.